Te voy a decir algo que nadie te ha dicho en cirugía plástica. Hay pacientes que se operan y tienen resultados muy bonitos y asimismo siguen sintiéndose insuficientes. Y no, el problema nunca fue el cuerpo. Cuando la paciente antes de operarse se ve al espejo, pero después se ve con lupa. Se está viendo la simetría, el granito, el porito que no se había visto, el lunar que no se había visto. Él decía, paciente que no opero es paciente que cuando le estoy explicando está viendo su celular. O sea, por eso no debes de operar ninguna paciente que tiene alguna duelo, divorcio, porque la acaba de dejar el novio. Esas no se deben de operar porque si estaban mal psicológicamente o triste antes, van a ponerse peor después de una desencadenante, cirugía. sí, claro. O sea, eso es un desencadenante y ahí es... Yo les digo siempre a las pacientes que el éxito de una cirugía está en la consulta, está en el planeamiento, en el entender que estás en condiciones, en que sepas lo que vas a hacer. A mí me pasó hace poquito con un cirujano que colaboró mucho, que me dice, oye, una paciente me dijo que si se opera no quiere que entres tú. O como la paciente que te tocó finalizando el año, tenía 3 semanas de operada. Doctor, ¿y cuándo me va a hacer la lipo, la que sigue? Y así como que, o sea, espérate, o sea, como que esa presión social que ejercen las redes sociales sobre los resultados quirúrgicos, estéticamente hablando, pues es demasiado alta en ese sentido. La paciente que llega desde su primer frase en la consulta de tú eres el cuarto cirujano que visito, y yo pensé entre mí ser el quinto, porque tampoco te vas a operar. Sí. Bienvenidos a Plástica entre Amigos, un podcast creado por cirujanos plásticos en donde tratamos temas en tendencia y temas que nos sirvan para informarles a ustedes que nos escuchan en el día de hoy sobre todas esas tendencias y sobre toda esta temática que está ahorita hablándose acerca de la cirugía plástica. Soy la doctora Tatiana Vila, cirujana plástica, estética reconstructiva, y en el día de hoy me acompaña el doctor Jorge. ¿Qué tal? Soy doctor Rogelio, cirujano plástico, y tenemos a una gran invitada con nosotros, gran amiga, sí, la doctora. Hola, mucho gusto. Soy Mónica González, cirujana plástica. Ya tengo un año en Torreón, Coahuila. Soy originaria de acá, pero digamos que por algunos temas y entre formación, voy llegando de Ciudad de México. Bueno, y qué gusto presentar a Mónica, la doctora Mónica González, que ya tiene un año aquí en Torreón. Realmente para nosotros es un honor que nos estés acompañando aquí. Es excelente cirujana plástica. Por favor, síganla en sus redes sociales, vean los resultados tan bonitos que tiene. Y vamos a hablar de un tema con ella, pues bastante interesante, ¿verdad? Vamos a salirnos un poquito de hablar tanto de tecnicismos de cirugía plástica y demás. Y vamos a hablar de esas cirugías que para nosotros, cirujanos, pues quedaron bien hechas, ¿verdad? Las vemos y dices, ves la foto del antes, ves del después, dices, ay, mi trabajo quedó bonito, pero la paciente no está satisfecha, no le gustó. Y hablo de la paciente porque generalmente acaban siendo mujeres quienes nos quejamos y decimos, no, pues no me gustó, no era lo que buscaba. ¿Te pasa a menudo eso, Moni? Híjole, yo creo que a todos los cirujanos plásticos nos pasa y que o nadie lo dice abiertamente o casi nadie lo habla, pero es justo cuando la paciente tiene unas expectativas bastante irreales y entonces, aunque tu trabajo esté lindo, lo ejecutaste muy bien, tú la ves el antes y el después y ves unos cambios bastante armónicos y aún así la paciente no le gusta. Y eso pasa en todas las cirugías, pero creo que ahí un error de nosotros es que estas pacientes o las que tienen esta inconformidad en todos los sentidos, se nos escaparon en la consulta, pasaron nuestros filtros y justo de algo muy común que pasa entre nosotros, que es el síndrome dismórfico corporal, que eso no lo puedes cambiar porque es algo no meramente mental y psiquiátrico, y no digo que esté mal. Creo que todos los cirujanos plásticos debemos de tener cierto grado de dismorfia porque solo estamos viendo que si la Detallitos. arruguita, que si el error, que si está un poquito más a la izquierda o a la derecha, que es parte de nuestra formación. Y entonces, esta paciente, como bien me lo dijiste, una frase que es del doctor Jorge, que dice que cuando la paciente antes de operarse se ve al espejo, pero después se ve con lupa. Se está viendo la simetría, el granito, el porito que no se había visto, el lunar que no se había visto, el hoyito que no se había visto, gracias a Dios. Nosotros siempre tenemos fotos del antes y después, y entonces cuando comparas te das cuenta que a veces ese hoyito que se está quejando es el mismo hoyito que ya tenía, pero después de la cirugía lo ve
10 veces. Y el detalle aquí es, pues todos somos asimétricos, ¿no? O sea, tratamos de llegar a cierta simetría, pero no, la simetría perfecta solo Dios no existe. Entonces, es justo, creo que yo y todos los cirujanos plásticos siempre detectamos a la paciente que llega a la consulta, que viene después de 10 cirujanos plásticos, que tú la ves y está perfecta, está espectacular, y aún así quiere más, no le gusta, o es el común denominador que llega tirando hate de los 10 plásticos Que atrás, ya y tú visitó. dices, oye, pero qué bonitas boobs, Claro, o qué bonito claro, claro. abdomen, o quién lo hizo. Y es justo esa paciente más que es la que no debes de operar, ¿no? Es la que debes de detectar y no operar. El problema es que a veces no las detectas y es cuando la operas y es la paciente que nunca está conforme con lo que le hiciste, y aunque veas el antes y el después, dicen, es que no me gusta, es que está fibrosis o esta rayita, no la tenía. Y pues ahí es cuando digo yo, ¿de qué depende que toda tu vida gire alrededor de esa pequeña imperfección? Estamos llenos de imperfecciones, y que realmente centren todo lo que les pasa alrededor en en esa cicatriz, en ese hoyito, en, no sé, en esa lonjita. O me ha pasado cuando se ponen en ciertas posiciones y dicen, es que mira, si yo me pongo así se me ve la lonja. Todos tenemos. Cristiano Ronaldo Sí. tiene piel La y sentada el en la tipo alberca, ¿no? y no Sí. tiene nada de grasa, Sí, ¿no? claro, claro, Y claro. sobre todo con las que hacemos de abdominoplastia, es como, mira, si yo me siento, se me ve esto. Ojo, siempre hay a veces que sí son más fibrosis, hay cierta laxitud, pues siempre hay una manera que podemos corregir o camuflajear, ¿no? Pero es justo la delgada línea que sí es corregible o que sí fue algo que nos faltó y que es una exageración del paciente, ¿no? De Y acuerdo. justo en ese sentido lo que hablas tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? Las expectativas con la que llega el paciente a consulta. A ti, por ejemplo, Jorge, ¿qué pasa contigo? O sea, algo que hablábamos antes de comenzar a grabar, con nosotras mujeres, las mujeres se abren muchísimo más, o sea, nos cuentan muchísimas cosas. Contigo, Jorge, ¿cómo aterrizas esas expectativas? ¿Cómo Yo llevas esa creo, consulta? sí, yo creo que ahorita me platicaban y es algo que realmente había notado y no tanto, pero el comportamiento de las pacientes con los cirujanos hombres es diferente al de la mujer con la mujer, ¿no? Y lo veo también, los hombres con los hombres son diferentes, entonces creo que hay un tema vamos a decirlo así, meramente de cultural, sí, es un tema cultural que sí afecta porque me ha pasado lo mismo que tú, o sea, pacientes muy insatisfechas, otras que están satisfechas, pero les gustaría mejorar un poquito. Entonces, quiero antes de contestarte esta expectativa, a resaltar algo que Mónica estaba platicando que es muy importante. Yo siento cada vez más que la cirugía plástica es una especialidad que no merecemos. Y les voy a decir por qué. Porque como seres humanos, ¿sí? El tener un cambio tan abrupto de un día para otro no es algo que mentalmente estemos preparados. No hay ningún tipo de terapia, ningún tipo de proceso que puedas llevar que te adapte a cambiar tu sistema de propiocepción, o sea, el sistema de saber, esta es mi mano izquierda, esta es mi mano derecha, y que de un día a otro te lo cambie. No hay ningún sistema que se pueda adaptar. Y ahí está ese problema principal es que este lunar no lo tenía. Y cuando ves la foto dices, ay, doctor, pero Yo y es ni lo donde había sale esta visto. frase, exacto, es donde sale esta frase, es decir, te estás viendo con lupa, tu cuerpo te dijo, hey, cambiamos de un día a otro, necesito que te aprendas qué pasó porque yo necesito saber mis partes del cuerpo para sobrevivir. Entonces esto es lo que yo les digo, en el cual no merecemos esta especialidad porque da resultados muy bonitos, ¿sí? Da cambios muy importantes, pero los minimizamos porque hay una moneda de cambio relativamente rápida y estamos acostumbrados a que este cambio, como fue rápido, sea el proceso de recuperación rápido. Y ahí es donde creo que chocamos pacientes y médicos en el tema que dices del filtro, ¿no? Decir, oye, espérame, yo te estoy explicando un proceso, pero el proceso para una paciente puede ser 2 días, cuando de nosotros es un año, 2 años inclusive. Entonces, es algo bien importante. Y la expectativa creo que va por ahí. ¿Qué espero yo de un procedimiento? Y lo platicamos en otros podcasts, pues es algo tranquilo. No me voy a operar. Lo ven hasta como un servicio de belleza. Sí, me voy a Yo operar. sí lo veo como un spa. Exacto. Voy rápido, mira, me voy a operar y ya vengo. Inclusive hasta historias que a veces hasta parecían terroриficantes y Tati sabe qué me refiero a decir, no, voy, viajo, me vengo en carro y ya. Y dice, caray, digo, entonces se minimiza mucho la actividad y el servicio, o sea, es una área médica, pero dentro de lo que tenemos nosotros la responsabilidad de operar pacientes sanos, en la gran mayoría,
está ese tema, ¿no? La expectativa es muy diferente. Y ya por el lado de hablar de hombre y mujer, siento un poquito que la mujer tal vez entra en un tema de confianza mayor con mujeres, ¿sí? Creo que existe un poquito de pena el referirse hacia ciertas áreas. A mí, por ejemplo, yo le digo cuando nosotros estamos en una consulta a una paciente y que tengo a Tati, que es mi esposa, que es cirujana también, les digo, si no te sientes a gusto, hablas con Tati sobre lo que tengas de duda, ¿no? Y pocas veces lo hacen, pero creo que eso abre un poquito el abanico, ¿no? Y si realmente ciertas confrontaciones que puedan existir no se dan conmigo por el tema propio soy, pero existen. Yo creo que es importante nosotros como cirujanos identificarlas y decirles, sí, sí veo tu problema, pero buscamos minimizarlo. Lo que pasa es que sí, lamentablemente esa angustia o ese deseo de inconformidad nos llega a permear y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Realmente nosotros sabemos que el resultado está bien hecho, que a largo plazo esa queja ahorita va a pasar, ¿sí? Y ahorita que platiques, que estás platicando algún tema de la relación amor y odio que existía, eso creo que está interesante tocarlo en este podcast, es algo que indudablemente se ve en todos los casos, ¿no? Así es, y también es importante que tengan en cuenta que la expectativa no es solamente de ustedes como pacientes, nosotros tenemos expectativas de los casos que operamos y una de las cosas que justamente tenemos nosotros que aprender a manejar un poco es ese de ver el resultado, porque a mí también me pasaba al principio cuando empezaba a hacer mis cirugías y mis casos y yo decía, se acabó la cirugía, wow, o sea, me gustó cómo va a quedar. Al otro día decías, ¿en qué momento va a desinflamar? Dios, también te entra como esa ansiedad acerca de No. esa expectativa que tienes y obviamente hay casos que dices, este me va a quedar muy bien, este tal vez esta paciente le tenga que trabajar un poquito, pero pues nosotros también en ese sentido como que le echamos nuestras ganas a que el resultado sea armónico y pasa que a la paciente no le gusta, tú lo compartes, o sea, a un colega, mira, hice esto, como, súper bien, no le gustó a la paciente, o sea, en ese sentido, ¿qué le pudiéramos decir a las pacientes que realmente sí pudiéramos llegar a cambiar, así como en general, y que realmente no cambiamos nosotros como cirujanos plásticos? Pues yo que hago mucho énfasis, sobre todo en la consulta, de qué podemos sí, qué podemos no. Aún así, yo siento que la consulta, a veces la paciente trae tantas ganas del procedimiento que te está ignorando. O sea, te Sí está pasa. así, sí, 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 se puede complicar. O sea, no lo aterrizan hasta que claro. sucede. O yo les digo siempre, la complicación más común en todos los procedimientos de cirugía plástica es el resultado estético insatisfactorio y no es una complicación, es que a ti no te gustó. Claro. Eso es lo más común, no es no te vas a morir, la cicatriz no es que esté fea, simplemente no te gustó por X o Y. Y yo creo que algo que nos pasa mucho a los plásticos es que también somos muy perfeccionistas. Ujú. Entonces, si algo no sale bien o no está bien o no evoluciona como nosotros queremos, estamos frustrados de decir por qué no llevamos a la perfección. O sea, esto es de las dos partes, tanto Ujú. del paciente como de nosotros, queremos una perfección que no existe. Y Claro. que además tú viste el resultado perfecto en la sala, se ve preciosa, pero la paciente tiene hipotiroidismo, tiene hipertensión, tiene Ujú. diabetes, aunque estén controladas, se Fuma. inflaman, fuman, ni Ujú. se diga, se inflaman el triple, Claro, cuádruple, y de repente claro. te mandan una foto al día, a los 3, 4 días, y la pierna del doble tamaño, y no es una Sí, trombosis, es claro, inflamación, claro. y que se sienten inflamadas, y a esto viene la repercusión que siempre les digo, lo mental, si crees que, o sea, por eso no debes de operar ninguna paciente que tiene alguna duelo, divorcio, porque la acaba de dejar el novio. Esas no se deben de operar porque Ujú. si estaban mal psicológicamente o triste antes, van a ponerse peor después Es de un una cirugía. desencadenante, sí, O sea, claro. eso es un desencadenante y ahí es captar a la paciente que sí te lo diga, que sí se abre en consulta, porque a veces estos pacientes no te lo dicen Claro, y no lo quieren decir porque dicen, no, luego no me va a operar, o que tiene que, se me murió el marido hace 2 semanas. sí, Pues claro. claro que tiene que ver mucho. Sí, claro. O que te Muchísimo más. Totalmente. dejaron o lo que Totalmente, sea, ¿no? totalmente, ¿no? Y fíjate que haces un punto, ahorita no se me olvida un reel que una vez hizo un doctor y me llamó muchísimo la atención ahorita que hiciste el episodio de la consulta que de repente no pone atención, que él decía, paciente que no opero es paciente que cuando le estoy explicando está viendo su celular. Sí, entonces es un paciente que realmente dices no está poniendo atención y está minimizando el proceso. Como es como, sí, doctor, sí, a ver, espérame que me están hablando aquí. Y él realmente decía, no la opero, ese es uno de mis criterios de muchas gracias, aquí está tu consulta y va, él no la operaba. Entonces, sí, realmente es un punto muy importante que la gente no dimensiona
Y eso fue algo que una paciente, una persona muy cercana a mí, una familiar que se operó, me dijo en su momento, es que, ¿sabes qué? Yo me operé y no estaba preparada, no me prepararon. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, puede ser algo del médico que tal vez no dé la información suficiente y todo, pero también yo creo que es mucho que no existe la preparación adecuada por parte del paciente. O sea, como dices, minimiza, voy a ir, me voy a meter y ya, se va a resolver. A las 2 semanitas mi foto en la playa, súper bien. El que me dejó me va a ver, va a El que me sufrir. va, exacto. El que me dejó ahora va a ver cómo Y va estoy a y va a regresar. volver No, no deben de comienzan regresar, los amigas. likes. No, no. El que se lo queda pierde, Eso, recuérdenlo. eso no funciona, eso no funciona y Eso así no créanme. funciona. y- Bueno, ahora pasemos a un segmento a hablar un poquito de la trampa del siempre quiero más, ¿no? Es esa práctica de que siempre van a querer más. Jorge, ¿tú cómo haces para identificar esa paciente que siempre va a querer algo más? Mira, esas pacientes generalmente, si es primaria, sí, es una paciente que quiere en una cirugía hacerse todo, sí, que ya quiere resolver en un solo tiempo todo, sí. La clásica broma que hacemos de quiero volver a nacer con la cirugía, ¿no? Y si es secundaria, o sea, si es una paciente que ya se hizo otros procedimientos, es una paciente que generalmente viene con una cierta insatisfacción. Generalmente, y esto va realmente para las pacientes que nos están viendo, para que tengan mucho ojo, no les estoy dando un tip para que nos engañen, pero para que sean realistas de lo que pasa, son Ya están pacientes que apuntando. llegan hablando mal del doctor, ¿sí? Es que me hizo una lipo y no me la hizo bien. A ver, técnicamente una lipo sabemos que es el procedimiento que más hacemos, ¿sí? Hay varias técnicas, varias situaciones que se pueden hacer. Difícilmente va a haber un resultado que digas, híjole, sí, la super regó, a no ser que no sea un cirujano plástico, ahí sí se las creo. Pero ya llegar a decir, es que no me la hizo bien la lipo. O sea, o dijo que me la hizo, pero yo no la vi todo. Y ya pasaron un par de años y ves que pues la paciente está con sobrepeso, que obviamente no se cuida, no hace ejercicio. Entonces, estas pacientes, sí, son las que yo les digo muchas veces, mira, ya te hiciste 2 o 3 cirugías, no es una cuarta la que va a resolver. Si realmente no va a ser por más que a veces el cirujano tenga este tema del ego y como es el perfeccionismo, decir, qué padre, vino conmigo y yo soy, Yo la voy a como hacer. decimos, perdón la palabra, pero el chingón y yo voy a resolver, ¿verdad? Y a veces ese tema del ego que obviamente buscamos y desafiamos nuestras capacidades, llegamos a hacerlo, pero lamentablemente no va a ser la solución. O sea, al decir, una cuarta cirugía te va a resolver, no, esa paciente no va a estar conforme y cada vez va a estar buscando un poquito más, ¿no? No, y además que si ya llega hablando mal del cirujano que la operó, Sí, también va a hablar mal de ti. O claro, sea, eso es un común denominador. Es claro. como Eso es algo el que ex. sabemos mucho, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, Entonces, y que nos conocemos y hablamos sí. entre nosotros, aunque, Y aunque dicen, no lo vean, claro. O me sea, llegó esta paciente. Y además, cuando uno generalmente llega una complicación de o que alguna insatisfacción de otro cirujano, eh, sabemos quién lo operó, sabemos cómo opera. Creo que ningún cirujano hace ni alguna cirugía con el afán de que quedes mal o que quedes chueca o que cicatrices mal. O sea, todos claro, crean que cuando ustedes llegan a quirófano es una orquesta. Todo lo que se tuvo que preparar antes, claro. durante y después como para decir, sí, a fuerzas, claro, te trazó mal porque tenía toda la intención Sí, que claro, quedaras claro, mal. claro. No, la verdad es que uno da todo el corazón ahí porque también es un tanto artístico Claro. esta especialidad y no, o sea, no intentas que quede mal. Entonces, esa paciente que ya lleva 2, 3, que viene hablando mal de 2, 3 cirujanos, pues, ¿qué crees? Si tú eres el tercero que consulta, que viene hablando mal de esos, vas a ser la cuarta cuando lo operes. Totalmente de Entonces, acuerdo. a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Yo no soy tu cirujano, yo no creo cumplir la expectativa que tú me estás pidiendo. Y también algo que ahora con las redes sociales las pacientes deben de buscar es, busca un cirujano que tenga tu concepto de belleza similar a lo que estás Ujú. buscando. Si tú quieres un contorno en especial y ves que tu cirujano no tiene ese tipo de contornos, pues no te operes ahí. O sea, no es válido decir, creo que él no es el indicado y voy a buscar otra persona. Habemos muchos cirujanos Mm. plásticos y no tanto a ver buscar quién es el que te va a tocar. Si eres esa paciente que solo está viendo el negrito en el arroz, solo vas a buscar quién sea el verdugo, tu siguiente verdugo, ¿no? Ujú. El de si usted me desgració la vida, usted no me hizo lo que yo quería. Pues no, o sea, trabajamos con cuerpos, no es como cortar un papel o hacer unos planos.
y hacerlos a medidas específicas. Es un cuerpo, que el cuerpo engorda, que si tú subes de peso, tu liposucción pues no va a tener el resultado que tú tenías en un inicio, que si no te cuidas. O sea, Ujú. hay muchos factores que van alrededor de una cirugía y que 10,000 cosas pueden echar a perder o el resultado o potencializarlo. Puede ser que yo te dejé una lipo bonita, pero tú te mataste en el gimnasio, hiciste Claro, dieta y claro. esa lipo la llevaste a un nivel 10, ¿no? O Sí. sea, si estamos en un 8, pues la dejaste en 10. Y también hay algo que, sobre todo en el contorno corporal, siento yo que es más importante lo que dejas que lo que quitas, porque ya cuando quitas ya no hay un retorno. Es Claro. la paciente que viene con 3, 4 liposucciones que te voy a quitar. Ya no Sí, tienes grasa sí, claro. superficial, es pura grasa visceral. Claro. ¿Y qué creen? Pues esa no se Esa quita no. más que con dieta, Sí, ¿no? claro. Bueno, con la manga. Sí, claro. La pon tú. Pero no, o sea, hay muchas cosas que están alrededor y también siento que hasta cierto punto nos ven como una máquina de que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. Sí, Y no somos, o sea, no somos una fábrica ni somos robots de decir corto aquí, hago acá, suturo aquí y me vas a cicatrizar perfecto. Vienen también factores si, que si el paciente no siguió la indicación, que si no se drenaba, o sea, no retiraba el drenaje, que si dejó que se acumulara líquido. Es más, incluso que si no se tomaba el antibiótico porque decidió que no se lo tenía que sí, tomar. O sea, hay claro. muchos factores que envuelven una cirugía que por más obvio que parezca, no lo hacen y no te lo dicen, o te lo dicen ya hasta que no lo hicieron. Claro. Entonces, y creo que es una exigencia con el cirujano plástico, es que no me dejaste así. Pues no, tú no eres esa persona, Sí. ni yo puedo dar, o sea, yo no puedo garantizarte un resultado, puedo ayudarte a llegar a tu mejor versión, hasta donde tu cuerpo y tú me lo permitan y hasta donde tú quieras llegar, pero también es de sin llegar a obsesionarnos con una perfección que no existe, ¿no? Yo creo que les digo muchas veces, se les olvida a la gente que es medicina, ¿no? Y que la medicina es una ciencia, no 100% cierta, entonces tú das un tratamiento y si el tratamiento no funciona, pues hay alternativas, pero entender que a toda la gente, ¿no? Paciente que tal vez nos escuche decir, oye, se está haciendo algo en base a tu cuerpo, a tus características, no se puede comparar con nadie más en el mundo por la individualidad que hay. Y hay que saber que es un proceso que se va llevando a cabo. Y el otro punto que ese es bien importante, ¿no? Los pacientes vienen con una exigencia escogiendo resultados, escogiéndonos a nosotros, pero nosotros como cirujanos plásticos también escogemos a quién operar. Y si las exigencias, como les decía ahorita, no cumplen las expectativas, la realidad que podemos entregar, es muy válido decir, sabes que no soy tu cirujano, perdóname. Y en ese sentido también hablar un poquito como de la influencia de las redes sociales en cuanto a eso, porque puede pasar también pacientes que no necesariamente tengan un trastorno dismórfico corporal, que las operamos, están en el primer mes posoperatorio, empiezan a ver redes sociales de que sale la tecnología tal, la otra cosa, y porque a mí no me hicieron eso, doctora, y si le hubiera agregado eso, no hubiera quedado mejor, dice, espérate, llevas un mes, o como la paciente que te tocó finalizando el año, tenía 3 semanas de operada. Doctor, ¿y cuándo me va a hacer la lipo, la que sigue? Y así como que, o sea, espérate, o sea, como que esa presión social que ejercen las redes sociales sobre los resultados quirúrgicos, estéticamente hablando, pues es demasiado alta en ese sentido, porque cada cosa, cada día, perdón, salen muchas más cosas y las pacientes acaban demasiado confundidas, ¿no les parece? De que es que, dice el paciente, es que está ese tratamiento, esta cirugía, ¿cuál es la mejor para mí? Ahorita hay tanta información, hasta ChatGPT falta que saque sus pinzas y empiece a No, operar como no, tal. lo mejor Pero es las redes sociales es una presión impresionante. o cuando llegan con el análisis facial de ChatGPT, Chat ya me hizo una simulación y yo creo que esta nariz me va. Que hasta cierto punto a mí la inteligencia artificial me ayuda para saber qué es lo que tú estás buscando, pero si yo no puedo darte ese resultado, yo prefiero decir, oye, sabes que no soy. Claro. O y no solo el exceso de información de que quieren más, es si es mejor, digo, voy a pecar por decir las marcas, pero ¿y si mejor me pongo Radies o Sculptra o el Lancet o el Profilo o cuál debo de poner? Y si es que ya me puse 2 de Sculptra y no me funcionó. O Claro. sea, es más, 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 más. Y ni se diga en la cirugía. Oye, es que me pusieron toda la tecnología. ¿Y tú qué tecnología vas a usar? O sea, y es como, y ahora salió el Quantum, y ahora es Sí, esto. claro. A ver, recordemos que cada cosa que se hace tiene una repercusión, y así como te Sí. puede quedar mejor, puede quedar peor, La huella estética, ¿no? Que ¿no? decimos, Pues claro. claro. O
O simplemente dicen, quiero toda la tecnología. ¿Y qué crees? Que hiciste un caso de hiperfibrosis por la tecnología. Sí, claro. Y entonces ahora estás batallando porque tu abdomen tiene una hiperfibrosis que Sí, seguramente si no hubiéramos utilizado tal o cual, no la tendrías, sí, ¿no? claro. Entonces también las redes sociales son un impacto en el paciente, es un exceso de información. Creo que es tanto positivo como negativo, a veces más negativo porque el ser humano siempre se centra en lo negativo. O sea, nunca va a ver el Siempre. vaso medio lleno. Lo Claro. vamos a ver medio vacío. Nunca vas a decir, oye, es que tenía la nariz peor. No, es que ahorita está peor porque antes estaba mejor, antes no estaba así. Y eso es en todo. Antes no tenía este gordito, pues sí, sí lo tenías, nada más que no te lo veías. No, ahora O- ya te lo ves porque ya le quitamos toda la grasa, no Oye, sé. y ahorita lo que decías de las tecnologías, creo que sí es importante que nos escucha lo sepa. Así como hay cambios de celulares, o sea, que salió cada año, así en las tecnologías médicas hay esos avances. Hay pocas tecnologías que realmente tienen un avance muy grande y que, bueno, generalmente a lo largo de los años se mantienen, ¿no? O sea, digamos, pasado mucho tiempo, 10 años y siguen vigentes y, bueno, continúan, dice, esta es muy buena. También hay muchas de moda, ¿no? Y hay mucho, mucho en lo cual tenemos que centrarnos. Y es eso, como dices, es la información que está viendo el paciente, que está viendo resultados, que están totalmente alterados ahorita con la inteligencia artificial. Créanme que es impresionante vaya, me sorprendió y llevo un poquito de ejemplo nuevo. Creo que era un político que está metiendo ahorita una campaña hacia la usurpación de la identidad por medio hace un video. Él hace un video, está platicando su propuesta de campaña y su formato facial todo cambia como si fuera la presidenta Sheinbaum. Y luego cambia como si fuera López Obrador. Y luego cambia si fuera Vicente Fox. Y luego a Ricardo Anaya, en fin. Y va en sucesiva cambiando todo con su voz. Y a mí me impresionó mucho eso de decir, oye, wow, estaba hablando un poquito sobre el familiar. Oye, ¿qué pasa si tú como recibes un video de tu mamá, tu papá, tu hijo, en fin, y te están pidiendo que estás secuestrado? Pues esto puede pasar y haces ese cambio. Entonces ahorita la inteligencia artificial va a minar toda la mente de los pacientes en contorno corporal, en rostro, hacia resultados irreales y es el papel del cirujano plástico y llevarlo a la realidad. Va a haber mucha insatisfacción en los pacientes, bastante, ¿sí? Mucha insatisfacción en el sentido de decir, es que no lo puedes hacer, voy a buscar al lado que no puede hacer. Pero generalmente, y lo que siempre les digo, si ya consultaste, aquí en la mesa somos 3 cirujanos plásticos, un cirujano plástico y te dijo que no, y el segundo te dijo que no, el tercero muy probablemente te va a decir que no. Entonces, siempre seguir un poquito la línea hacia las personas Es que que nos no busques dedicamos a el sí. esto. Alguien te va a decir que sí, Exacto. bueno, hay que ese, buscarlo. es que ese es Sí. el problema, que esa paciente va a buscar el sí. Yo me acuerdo mucho de una paciente de la residencia que se acaba de infartar 2 meses antes. Y entonces estaba, es que porque, y traía nuevo novio, y es que porque no me pueden hacer la abdomino, yo, porque te infartaste, hay unas escalas, tú sobrepasas el riesgo que el beneficio, no, entonces voy a buscar quién lo haga. Le dije, mira, lo vas a encontrar, porque hambre, en tal, o sea, hay Sí, en donde sí, sea, sí, 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 plástico y no sí, plástico. sí, sí, Entonces va a llegar alguien que diga, no, pues sí. sí. Y entonces ese te va a operar. Y ese es en los casos que se hacen virales de se murió en la Claro, plancha, claro, claro. bla, 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 bla. Y lastimosamente, se hace, o sea, son pocos los casos, gracias a Dios, Ujú. pero eso se hace viral y dicen, es que entonces son bien peligrosas. Pues sí, pero ¿cómo no dices que la paciente estaba así, tenía tantas Claro, claro. comorbilidades, te O estaba falsifican O, exámenes o o hasta también. lo que falsifican dices, exámenes, esa es la Sí. nueva. sí, Y dicen, ay, es que sí, yo creo que se complicó porque y estaban elevadas, trae problemas del riñón en el pasado y casualmente un mes después, para que sí se operara, ya tenía las pruebas de Ya función tenía sí, todo renal claro. normal bien. y se infarta o se muere en la plancha. Claro, y a ver, nosotros nos traen sus laboratorios, confías en el laboratorio, Claro. dices, es un visto bueno, todavía a veces necesitas una valoración de cardio, de endocrino, de internista, no vas a estar viendo, somos adultos, Claro. y si falsificó el laboratorio, y si lo Justo. hacen con tal No, de lo operarse. hacen, no, aprenden a mentir, ¿no? También Sí, es importante, el paciente es muy ávido y sabe que ya le dije a 2 que tengo tal tema y no me quiero operar por eso, pues al tercero no lo voy a decir. Y se pueden ir con eso, pero el problema es que la verdad sale a flote y lamentablemente sale con eso ahí. No se vale que nos lleven de por medio. Sí, Sí, totalmente, no se porque vale eso. pues es muchos años de estudio, sacrificio y demás. Y bueno, y ahí qué bueno que tocan para hablar de ese siguiente segmento, el rol del cirujano como tal, en este, como que en este aspecto, o sea, ¿cuál es nuestro, realmente como nuestro papel? Cuando, por ejemplo, has tenido que decir así, no, no te va a operar, ¿cuáles fueron los motivos? Que nos compartas un poquito de eso.
híjole, yo lo he hecho con esa paciente, digo, me acuerdo una en particular. Quiero que me enseñe, o sea, yo tengo un simulador para el aumento de busto y yo les hago una simulación, en ella se pueden ver con qué volumen les agrada más a la vista, eso para mí me ayuda. Y, oye, quiero que me mandes fotos de tus pacientes que tengan ese volumen y yo, es que no es igual. El tórax de esa paciente no es tu Ujú, tórax, la forma, o sea, la forma de esa paciente no es igual a la tuya, no se van a ver igual. Este es un aumento mamario, la otra es una mastopexia, tus boobs no son iguales a las de la otra persona, por más parecidas que sean. Entonces fue previo a operarse una exigencia que dije, creo que no soy tu ujú, cirujana. ujú. O sea, no voy a llegar al resultado que tú me estás pidiendo, que quieres, y creo que es el momento de que decir mejor no. Porque ya me pasó. Me pasó con una paciente yo dije, tiene dismorfia corporal, pero es una cirugía chiquita, el resultado va a ser muy bueno porque es muy, o sea, del 0 al 100 todo está bien. No voy a decir el procedimiento para que la Sí, paciente no sepa quién sí, es, pero justo no le gustó y yo ya sabía que tenía dismorfia corporal, sí, pero yo dije, ay, es algo bien chiquito, claro que le claro, va a gustar. O claro. sea, la satisfacción es muy alta, no era una rino, no era contorno, era algo bien Sí, pequeño. Yo dije, claro que voy a poder lograrlo. Y no, es esa sí, paciente que nunca está a gusto, que la verdad es que creo que tengo buena relación con mis pacientes, pero se pierde la relación médico-paciente porque, ¿verdad? No están a sí, gusto, pero claro, desde el día uno. claro, Y lo que ellas no ven es que también es un tema emocional, que te estás desquitando con el proceso de la cirugía para sacar lo que tú traes dentro, claro, ¿no? claro. Y ahí sí fue mi error operarla. Ya por eso ya soy más meticulosa, si creo que no puedo llegar al resultado que me estás pidiendo, prefiero no operarte o que te opere alguien más, porque es válido, ¿no? Así como ustedes deciden quién es tu cirujano y que fulanito me vio feo, no me gustó cómo me habló, su tono de voz estaba muy golpeado porque somos del norte, Ujú, sobre todo en el Ciudad de sí. México, entonces, pues es válido, no me escojas, Sí, no claro, te caí, claro, no hubo claro. match, no hubo esa química, pero también de nosotros. Y también cuando no hay una química con el paciente, Ujú, es como sabes que no se va a operar. sí, O sea, y que tú por más que hiciste tu consulta, todo normal, sabes que el paciente tenía una barrera, no la vas a pasar. Y la tercera es como la paciente que llega desde su primer frase en la consulta de tú eres el cuarto cirujano que sí, visito. Y yo pensé entre mí ser el quinto, porque sí, tampoco te vas a operar. sí, sí, Porque sí, ya lo sabes, o sea, sí, traemos un tanto de psiquiatría detrás de la consulta sí, claro, porque las vas leyendo o la paciente que quiera hacerse todo, sabes que no se va a hacer sí, nada, de claro, que oye, quiero el facelift, quiero la rino y quiero las boobies, espérame, o sea, sí, pero no todo junto, sí, o si está así, o qué es lo que quieres, o que solo van por un precio de, claro, bueno, a ver, también cotízame esto y también sí, 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 aquello, sí, no te vas a operar, no, sí. creo que todas las cirugías plásticas, Oye, como si pidieran tacos, ¿no? no, sí, Y ponle piña, ¿y cuánto con tal, oye, y si le pones esto, ¿cuánto sale? Sí, Pero Pero es que hay muchas red flags y el detalle es, y en mi caso, esa paciente que yo sí supe que no la había operado, digo, no era algo grave, no era simplemente no le iba a gustar, eh, ya las detecto más. claro, Obviamente de repente se me escapa alguna, pero trato de llevarlas muy de la mano en el post para que no se vaya esta cosa psiquiátrica, se descarrilen y digan, no, y fue horrible y me operó y bla, bla, bla. Yo, por ejemplo, odio los grupos que están ahora haciendo de Face y demás, porque siento que es como regresar a la primaria. ¿Le caes gordo a alguien? sí, No, hombre, sí, sí, directo y claro, se claro, van claro, claro. duro y a la cabeza Anonymous. Sí, anónimo claro, número 605, y se dan duro a la cabeza con esa persona y es muy triste, digo, gracias, no hemos aparecido, sí, pero cuando los lees de colegas que dices, oye, es un excelente sí, cirujano, que alguien o la novia, la exnovia, lo que sea, le trae odio y lo va a empezar a quemar en claro, redes. claro, claro. Y a mí ahí me pregunto, ¿y todos los estéticos que sabemos que no son plásticos, que hacen cada barbaridad? Nadie dice nada. O sea, porque le tienen una fe ciega, porque ya sabían que no era cirujano. Entonces, como que minimizan de, bueno, es que no era plástico y por eso me dejó mal. Óyeme, no, pues Porque no te sí. operes, Sí, porque claro, con claro, ellos claro. son tan blandos y con nosotros están con la vaga de, y me operó y me hizo esto, bla, bla, bla.
Entonces siento que esa es la parte que no se ve de este lado, que hay muchas cosas que uno debe de cuidar con el paciente, no solo su salud, que todo salga bien, que queden bonitos, estéticamente presentables, sino toda la parte psiquiátrica Que que ojalá nos conlleva. Sí. enseñaran eso antes de verdad, lo que hablábamos antes. Ojalá de enseñaran eso antes de Fí- hacer plástica. Fíjate que ahorita lo que decías tú, de qué paciente yo no opero, es muy simple. O sea, eso me ha resolvido mucho tema en mi vida. No sé si les sirve a ustedes, pero es Hablo en portugués. la paciente, Resolvido. no, ¿eh? No, El resolvido. bueno, resuelto, sí, se mete de repente en unas palabras. Disculpen el portuñol mal hablado, ¿no? Disculpen el portuñol. Se han resuelto muchas situaciones que es la paciente que trae prisa, la paciente que es ya, Sí, ya me total, urge, ¿sabes qué totalmente. tengo esto aquí? Porque esa paciente no va a respetar el proceso. Es una paciente que va a, quiero esto ya era para ayer, o sea, quiero esto ya mañana, opérame ya esto aquí. Y tal vez busca un precio, da un precio, o tal vez ya tiene eso guardado y está con una prisa importante. Y la prisa a veces no es ni de la paciente, a veces es del familiar. Sí, esa paciente que viene con el familiar y que le dicen, ya, doctor, esto, aquello, cuando vienen con decisiones que no se ven tan, tan de acuerdo con eso, entonces esas pacientes son las que yo no opero. Y por ejemplo, ya lo escuchamos de Mónica, ¿cuál es, digamos, el pensamiento de ella atrás de esa paciente que operó, que en el fondo sabía que no debía haberlo operado? Por ejemplo, contigo, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese trasfondo? Hemos operado pacientes que nos hemos sentado a hablar y decimos, ay, es que no lo hubiéramos operado por esto, pero bueno, pues ya lo No, operamos y hay que sí, cuidarla es un al 100. sentimiento, o sea, lo sientes, sí, o sea, realmente es una, Y llega a ser frustración, ¿no? es También, o como sea, como un, cirujano, sí, espérate, lo hice bien, o pero sea, mira, te lo voy a decir, me voy a un poquito medio poético lo que es, pero es un sexto sentido que tenemos los cirujanos que dices, algo no está bien con esta paciente, o sea, sabes que algo no va a estar bien, lo hemos dicho en otras veces y el famoso ejemplo que nos puso un gran cirujano, que es el del semáforo rojo, ¿no? O sea, decir, cuántos andas en en la carretera o en la calle y se pone en rojo el semáforo, pues no le vas a dar, o sea, entonces dice, ¿cuántas luces rojas necesitas para frenar una decisión? ¿No? Entonces, creo que cada vez más es algo que día con día se sigue reforzando y es ese sentimiento con la paciente que por algún motivo u otro puede estar en un mal día, también nosotros tenemos malos días, en fin, no hay un clic, no hay una empatía y no hay una buena relación de principio, porque eso es lo principal. Yo les digo siempre a las pacientes que el éxito de una cirugía está en la consulta, está en el planeamiento, en el entender que estás en condiciones, en que sepas lo que vas a hacer y con eso ya tienes muchísimo, vamos a decirlo como material para que esa relación, que con el paso del tiempo, y ahorita lo platicamos porque sí me hace muy interesante a ti, se puede deteriorar, sí, ¿no? Eso es totalmente. bien importante, ¿no? Y ahí vale la pena, de hecho, también tú hablabas de eso en un podcast, ahora que me acuerdo que decías que en cirugía plástica era como si tú tuvieras muchas novias, muchas Sí, sí, relaciones sí. diferentes. Ahorita, Cuéntanos tu versión, Moni, ¿cómo es esa relación sí. Es que yo médico-paciente? siento que es como un noviazgo. Sí, O sea, te ven en la consulta, y bueno, ya te vieron en redes, te recomendó a alguien, te ven en la consulta, le caíste súper bien, te ves como el novio, ¿no? En ese momento eres el mejor cirujano de plástico del mundo y entonces viene el proceso de recuperación y es como si fuera una pelea. Entonces ya no te ven tan bonito, ya no eres el novio ideal o la novia ideal y entonces empieza a deteriorarse a veces esa relación médico-paciente por un ideal que empezó en la consulta, pero que luego se va perdiendo esta confianza, porque si se pierde la confianza ya se perdió todo. ¿Por qué? Porque lo que tú le digas va a ser, no, no es cierto, solo me da por mi lado, me dice que no es, que está bien, que estoy loco, o sea, casi creo porque ya lo dicen, porque aunque tú no lo digas es, estoy loca, solo me dice que no, que está bien, que es inflamación. Y pues no, así es esto, o sea, es un proceso lento que qué más yo quisiera que lleguen, se operen y estén Al perfectas a otro las día, 2 sí. semanas. Y claro, uno quiere ver su resultado, quieres ver claro. ya que estés de lujo y no es así. Entonces, si se va perdiendo esa relación médico-paciente, se va deteriorando ese noviazgo. O sea, y creo que todos tenemos de nuestros pacientes se vuelve una relación un tanto hasta familiar de esta complicidad durante todo el proceso que te estiman, te quieren, pero no siempre es la novia perfecta. A veces esa novia no le pareció cómo la viste, cómo le hablaste. A mí me pasó hace poquito con un cirujano que colaboró mucho, que me dice, oye, una paciente me dijo que si se opera, no quiere que entres tú. Y yo, ¿cómo? O sea, la paciente
Eso pasó hace como 6 años. Yo todavía Sí, ni era plástica, ¿no? sí, Y yo, sí, o sea, que porque tú llegaste a darle indicaciones y que no le gustó cómo le hablaste. Y yo, 6 años después, la paciente sigue pensando claro, porque yo sigo colaborando con él, sí, de por qué no entre. Y yo, qué fuerte está. Y eso es simplemente porque no le caíste. Y eso pasa al sí, día. O sea, es como sí, si sí, cuando sí, vas y te cortas el pelo, la persona que te cambiaron porque te lo cortaba 10 años el mismo y ese día te ponen uno nuevo, no te cayó y ya. Entonces ya lo claro, Totalmente. odias. claro, Pero esto es con tejidos, o sea, esto no es con el pelo, esto es claro, más fuerte, ¿no? Y ahí es mucho de este feeling de no le caíste, no te quiere, ya dejas de ser su novia o su novio, ¿no? O sea, yo sí creo que hay como un cierto encantamiento al inicio, durante y después, y que yo creo firmemente que debe haber mucha confianza y mucha empatía, pero también llega un punto donde la paciente, si ya no puede seguir con esa relación, es mejor cortarle y decir, oye, hasta aquí llegamos, hasta aquí yo puedo darte esto, ya no puedo darte el resultado que tú me estás pidiendo, lo que tú me estás exigiendo, porque a veces no es pedir, sino es una exigencia, hasta aquí llegamos y es cortar por lo sano, se vuelve una claro, relación tóxica. claro, Sí, claro, así claro. es. Y bueno, sí, no, si siguiéramos hablando, pues es que realmente es demasiado interesante todo este tema. Ya para cerrar, vamos a hablar un poquito cuáles son esas banderas rojas que la paciente, no nosotros, sino que la paciente debería identificar para saber que no es el momento para operarse. ¿Cuál le dirías tú, dos, tres, qué nombres? Sobre tú también. Banderas rojas para que la paciente, o Ella sea, no misma es el decía que momento de no es el operarse. momento de operarse. Creo que una de las primeras que decíamos y ya habíamos platicado en un podcast que es el tema sentimental, lo que no está pasando un buen momento emocional, una ruptura, híjole, Una muerte. sí, sí, alguna pérdida emocional importante, ¿no? O sea, puede ser, híjole, me atrevo a decir hasta de una mascota, algo que te tenga avalado emocionalmente afecta mucho, ¿no? O un paciente que tenga un familiar que esté con un proceso de enfermedad importante, en fin, ese es un momento que tienes que tal vez dejarlo para adelante. ¿Qué más dirían? Yo una que diría tal vez, que tienen que tener en cuenta, esa paciente que ahorita, si tú te estás comparando constantemente, viendo todos los días antes y después de diferentes, digamos, de una lipo que te quieres hacer, estás viendo 20.000 doctores, te metes a Tito, no es el momento. O sea, tómalo suave, bájale a las revoluciones un poquito y ya más adelante piensas en operarte, porque si te llenas de tanta información y de tantos antes y después, probablemente acabe como en frustración. Yo lo veo en las narices. Si Ujú, están comparando con 10, 20 cirujanos, que esta nariz me gusta más, o incluso llegan con la foto en la consulta de yo quiero quedar así, eso para mí es no te opero, porque no te la voy a poder hacer y porque además tu estructura facial no corresponde a la persona que me estás enseñando. Y eso es o sea, no te puedo cambiar. Si tú tienes una piel gruesa, si eres un tanto más trigueña o más morena o tienes ciertos rasgos negroides, que no me traigas a Margot Robbie, pues no te pareces, Sí, porque sí. no es la nariz. De hecho, la nariz de Margot Robbie tiene una jiba bastante prominente ujú, que ni volteas a ver porque toda ella es perfecta, ¿no? ujú. Entonces, si la paciente llega con una foto de alguien que quiere quedar así, entonces ve con esa persona que te opere. O sea, eso es de ley. Yo no te puedo hacer eso. Eso para mí es una red flag porque ya por sí la cirugía nasal es muy compleja como para todavía agregarle la complejidad que te estén exigiendo un resultado que es irreal. O sea, una máxima definición en una piel gruesa no existe, ni siquiera en los que son expertos en rinoplastia te lo dicen. Eso Sí. es imposible. ¿Por qué? Porque no la tienen, no tenemos esa piel y ni modo es lo que está cubriendo esos pequeños cartílagos. Eso para mí es, además de lo que ya comentaron, es una red flag de no te puedo Y operar. les voy a decir una bien padre que esta probablemente a los pacientes no les guste, pero es importante si estás pidiendo descuento, si no estás viendo el valor de lo que hay detrás de una cirugía. Entonces, un paciente que está tomando selección en base a precio y en base a que hay descuento, hay esto, no te operes. No estás con la claridad importante de entender lo que conlleva un valor que nosotros cirujanos plásticos te estamos dando. No estoy hablando entre cirujanos plásticos, sino comparado cirujano plástico con otros médicos, en fin, o tal vez no médicos, en los cuales dices, oye, pues aquí está súper barato, aquí está muy bien, me van a hacer lo mismo, pues dijeron que era el Radies, que era el de este, porque hay un mercado paralelo a esto aquí impresionante de Impresionante. falsificación, de charlatanería. Entonces, mi recomendación a ti, paciente, que estás tomando decisión basada en precio, porque viste un precio que está bueno, bonito y barato,
no te operes. Justamente, y también esas pacientes que sufren trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentar, que no están controlados, la cirugía no opera ese tipo de trastornos. Primero hay que tratarse, primero hay que estar estable mentalmente, así como les pedimos exámenes para ver que la parte física esté bien, que su corazoncito esté bien, que sus pulmones, que todo esté bien para la cirugía. La parte mental es una parte súper importante que también nos va a ayudar o nos va a empeorar el resultado de una cirugía. Y es importante en ese sentido que lo Y tengamos en fíjate, cuenta. antes de que pasemos ya, como dice al cierre, otra red flag importante que es la de el paciente que se va a operar porque un familiar cercano se operó y le fue, vamos a decir, es que yo quiero lo mismo que ella. O sea, que trae eso en mente. Vengo contigo porque quiero exactamente lo mismo que le sucedió a otra persona. Es una red flag grande. O sea, no estás identificando tu cuerpo, no estás identificando que mismo que sea tu familia, tu hermana, tu mamá, tu, en fin, no eres tú. Híjole, yo creo otra red flag que justo en los pacientes que busca el precio, lo que el paciente no está viendo cuando ve un costo de una liposucción más barata porque fulanito me cobra menos que tú es la seguridad. Sí, O sea, la seguridad que conlleva el claro. quirófano, dónde te opera, con toda la tecnología, con todos los instrumentos nuevos. Queridos, si ustedes les cobran 3 pesos por una liposucción, es porque ni tienes el instrumental Claro. adecuado, estás resterilizando cosas que no se deben de resterilizar, estás operando en alguna clínica que no cuenta con todo lo necesario, estás omitiendo medicamentos que son caros para que no sangres, para que tengas mejor Claro. recuperación. O sea, el precio que tú le estás tirando o que te estás ahorrando estás poniendo en riesgo tu seguridad. Y entonces es que a mí no me dijeron, no, es que, oye, si es tan barato, es porque tu seguridad va de promedio. ¿Por qué? Porque el cirujano, ya sea, o sea, se puede ser que sí sea o no sea, está poniendo en riesgo tu salud y tú estás eligiendo operarte ahí. Oye, nadie lo decía y lo comentaba siempre es, nadie está peleado con el dinero, si a todos nos saliera un precio muy bajo, créanme que encantadísimo, ¿no? Pero realmente lo que uno llega a ganar de una cirugía, después de obviamente esta inversión, si si tuviéramos la posibilidad, creo que es algo difícil, pero bueno, en fin, si tuvieran la posibilidad de nosotros deslindar nuestro costo operativo, verían realmente en lo que se está invirtiendo el dinero que ustedes están depositando en una inversión de la cirugía plástica. Entonces, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, la seguridad, que es un punto importante. Simplemente hablándolo desde nuestra formación. Hay caminos mucho más cortos para buscar hacer procedimientos que estamos haciendo. Para mí es el único, y ya lo platicamos en un momento, un balde de agua fría que me cayó un par de semanas antes, platicando con un gran amigo licenciado, que vivía engañado yo en mi mundo de camaderismo, como decíamos, ¿no? Pero en fin, ¿qué es eso, no? Realmente el camino que un cirujano plástico toma por ser cirujano plástico es uno muy largo, ¿no? Ahorita hay una tendencia muy grande en redes sociales que estoy utilizando y eran pacientes, doctores con batas, sino estoy usando mi outfit más costoso, que me costó tiempo de mi vida, tiempo de mi familia, tiempo de preparación y una carrera mucho más larga. Y esa es para mí, la de la cirugía plástica. Así es, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio tan interesante y como tan, o sea, como que no podemos parar de hablar. A lo mejor escuchándolos, quisiera cerrar con esta frase y realmente es, nosotros como cirujanos plásticos, podemos hacer cirugías y podemos hacerlo de la mejor forma posible, pero la pregunta o el punto no está en qué tanto nosotros como cirujanos plásticos vamos a cambiar o a transformar, sino desde qué punto tu paciente estás tomando una decisión y desde qué punto también tú cómo vas a asumir ese cambio en el posoperatorio. Entonces se lo dejo ahí para que lo piensen un poquito. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Repite tus redes sociales para quienes te ven aquí y nos sigan. Mis redes, tanto en TikTok e Instagram, están como DRA de doctora abreviado, punto, Mónica Plastic. Ahí me pueden encontrar. Y pues un gusto y un placer a los dos por esta invitación. No, muchísimas gracias y bueno, un tema bastante interesante. Y pues bueno, para que nos sigan en nuestras redes sociales también, Tati. Así es, Plástica entre amigos y recuerden dejarnos un comentario en Spotify. Esperamos que les haya gustado este episodio con Mónica. Gracias.